Buenas tardes. A nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Cártel Judicial, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de J. Jesús Lemus y de Carla Escoffier. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor del sello Grijalbo y bueno, agradecemos el espacio a la Feria del Libro de Monterrey y a ustedes por acompañarnos. Estamos muy contentos de presentar este libro, El Cártel Judicial, de Jesús Lemus. Jesús Lemus ya tiene una historia muy importante con nosotros en Grijalbo, luego se escapó de ahí de nosotros, se fue a publicar a otro sello, pero pues bueno, uno siempre regresa a donde fue feliz y ya regresó con nosotros. Entonces, este es el primer libro que publica con nosotros ahora en este regreso. Y la verdad es que no pudo arrancar de mejor forma. Este es un libro que ahorita llega en el mejor momento. La verdad es que ahora se ha discutido mucho sobre la reforma judicial y en este libro pues nos desmenuza mucho de lo que pasa en ese poder. Entonces, le agradecemos mucho que nos acompañe, que confíe con nosotros en el sello Grijalbo de nuevo. Y la verdad es que también estoy muy feliz de que nos acompañe Carla Escoffier. Ella pues es una abogada y la verdad es que creo que no hay mejor persona que pueda hablar de este libro. Ella también es autora de La Casa, entonces estamos muy felices de que nos acompañe. Entonces también si pueden revisar su libro, País sin Techo. Entonces acá les dejo con ellos para que platiquen. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias antes que nada al doctor J. Jesús Lemos por la invitación, por hacerme parte de esta presentación, de este libro que justamente le estaba comentando que cuando supe del libro yo pensé que había sido escrito en el contexto de la discusión de la reforma judicial, pero apenas empieza a leer te das cuenta de que no, que de hecho el lenguaje está como muy de ojalá ocurra, ojalá esto, o sea, como muy previo a poquito antes de que se presentara la iniciativa, de que empezara eso. Entonces, de alguna manera es un libro que se adelantó para llegar a tiempo, digamos, a un debate. Y quisiera arrancar justamente en ese contexto en el cual sale el libro, porque contrario a lo que se está diciendo en medios, la reforma judicial no ha terminado. Y no lo digo con esta lógica de que a lo mejor se va a revertir por vía judicial en la Suprema Corte. No creo que ocurra eso, sinceramente. Ni jurídica ni políticamente creo que vaya a ocurrir. Sino lo digo por lo siguiente. Uno, porque la reforma no es solo el momento en el cual, digamos, ya oficialmente, legalmente se concluye todo el procedimiento, se publica en el diario oficial, sino que la reforma, para mí al menos, esta como cualquier otra, se cumplimenta cuando ya se empieza a implementar, cuando ya empezamos a ver en la práctica. Y actualmente lo que estamos viendo es el inicio de un proceso que va a tener lugar a mediados del 2025, cuando empiece el tema de la votación. Hay cosas que ya se están implementando, ya se debieran implementar. Falta que se haga la adecuación a la legislación secundaria, etcétera, etcétera. Y además que esa adecuación a la legislación secundaria lo que quiere decir es que el Congreso ahora va a discutir cómo todas las leyes que especifican cómo funciona el Poder Judicial se tienen que adaptar a esta reforma constitucional, ¿no? Es decir, va a haber una discusión sobre cómo se tiene que implementar todo lo ya aprobado. Y eso a su vez lleva a otras discusiones que pueden ser hasta más complejas porque son más específicas, obviamente son muchos más puntos a considerar, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí quisiera recalcar que ese proceso de reforma, o si quieren llamarle de discusión, no ha terminado. O sea, realmente este es un tema que me parece que va a estar vigente para todo 2025 y ojalá quede vigente como un tema de la agenda pública, porque justamente el Poder Judicial, algo que sí también se ha dicho mucho y yo coincido por completo, es un poder que no estaba acostumbrado a la mira pública. Mucha gente dice que es por la propia naturaleza de los poderes judiciales, que creo que sí algo tiene que ver, pero la realidad es que en general por muchas razones que podríamos analizar y pensar, la gente no pensaba en el Poder Judicial, o sea, no más que cuando
te enfrentabas a una situación personal, pero no se visualizaba como algo que había que analizar de manera estructural. Tampoco, ¿cómo se llama? Digamos, en el debate público, en medios de comunicación estaba. También algo que justamente estaba hablando con el doctor es que no recuerdo un libro que hable o analice del Poder Judicial que no sea un libro para abogados. Y además que lo analice con esta visión como pues política, histórica, crítica, etcétera. No recuerdo ninguno. Son libros para que no esté pensado para abogados, para el gremio, que no sea técnico, que no sea la jurisprudencia de la Suprema Corte o cuestiones abogadiles. A lo mucho se me ocurre el de voto en contra del ministro Cosío, pero que al final del día es hecho por un ministro y que más que un análisis de cómo la estructura, cómo debería ser, cómo podría ser, es anecdótico de su experiencia como ministro. Pero fuera de eso, yo al menos no recuerdo uno. Sí recuerdo que han habido varios libros de política, de análisis social del país, que de repente pues te menciona la Suprema Corte, de repente te menciona un caso, ¿no? Incluso hasta discusiones muy judiciales, como puede ser, por ejemplo, el caso Florence Cassés, ¿no? Que se han escrito varios libros, está el de Jorge Golpi, por supuesto que aparece la Suprema Corte, por supuesto que se analiza la Suprema Corte, pero sigue siendo como algo de paso, ¿no? Como de paso, no algo en el que haya un análisis más a detalle. Y en ese sentido, este libro como me parece que mide muy bien el pulso de a dónde lleva la discusión del país. Es un libro que aborda un poquito de todo o bastante de muchos puntos. De hecho, lo que también me parece muy, muy rescatable es que no se centra en hablar de la Suprema Corte actual. O sea, no es una discusión presentista la que presenta el libro. No es nada más hablemos de lo que está pasando en los últimos 2 años y detengámonos en eso como si la historia hubiera empezado ahorita, sino que analiza, por ejemplo, desde los 90s, nos trae el recuerdo muchas discusiones que creo que ya estaban empolvadas. Por ejemplo, a mí me recordó mucho, por ejemplo, cuando estaba estudiando la carrera, de repente pues el libro te va llevando por temas actuales, de repente menciona un tema y yo en mi cabeza de seguro va a mencionar ahorita eso, y tal tema más o menos actual, y resulta que hablaba de, no sé, el ministro Mayagoitia y el escándalo que había con su familia u otros similares, ¿no? Y eso me parece como muy valioso en el sentido de que es un desarrollo histórico de lo que han sido las discusiones y las problemáticas de la Suprema Corte y en general del Poder Judicial, que de alguna manera también nos hace recordar por qué estamos hoy en las discusiones que estamos. O sea, no es que nada más ahorita, más allá de coyunturas y cosas que sabemos que pasaron en los últimos años, que podrían explicar la inmediatez. Este libro me parece que se centra en explicar una historia más amplia, que supera a los actores actuales, ¿no? Que supera a Andrés Manuel López Obrador, supera a Norma Piña, sino que realmente busca como hacer un análisis de qué ha sido, cómo es y cómo se entiende el Poder Judicial actualmente en México, ¿no? Y me parece que en ese sentido, para los meses, años que vienen con estas discusiones, que va a seguir vigente, este libro me parece que es un detonador importantísimo. O sea, creo que lo que más tenemos que desarrollar ahorita es cómo discutir el tema del Poder Judicial más allá de la abogacía. Y eso lo digo porque incluso me parece que un error de los muchos que cometió el gremio jurídico durante estas discusiones es que se habían acostumbrado a ciertos, digamos, análisis, ciertos mantras, ciertos parámetros que ya están muy masticados en el gremio jurídico, pero que no contestaban las inquietudes que habían en la población, ¿no? En el resto de la población. Voy a poner un ejemplo, pero normalmente es una discusión que lleva siglos en el derecho de por qué los jueces y juezas no se eligen por voto popular, ¿no? Y la explicación abogadil es muy sencilla, que ya hay toda una construcción a partir de Tocqueville, de Ferrajoli, de la teoría de lo no decidible, que hay ciertas cosas en la democracia que no se pueden y ya, pero son construcciones que se autorreafirman a sí mismas y que eso no apela a las preguntas que tiene la población. Entonces, el gremio de abogados, y con gremio me refiero tanto a los poderes judiciales como a las barras de abogados, como universidades, como todo, o sea, el error estuvo en que
no se salían de eso, seguían contestándole a abogadas y abogados. Me parece, que incluso la Suprema Corte se esforzó mucho en hablarle y contestarle a abogados cuando no era a quienes tenía que hablarles o interpelar. Y en ese sentido, pues se dejó pasar demasiado de la discusión. Y que este libro esté escrito fuera de ese gremio, plantee preguntas y dudas fuera de ese gremio, pues me parece una provocación en sí misma muy fuerte, porque justamente refleja esa parte que el gremio no estaba viendo, que mientras creían que le hablaban a la población, pero seguíamos hablando entre nosotros mismos, habían otras discusiones que se estaban dando, y en materia de ediciones, de publicaciones, este libro me parece que irrumpe, y es como que nos hubiese dicho, oigan, por acá, quienes no somos abogados y abogadas, pero tenemos preguntas, cuestionamientos, y eso acá podemos discutir, si no nos dejan entrar a los mismos espacios de siempre donde se producen materiales de consumo para los mismos, pues acá vamos a plantear este espacio, no tenemos que esperar eso. Yo personalmente, digamos, sé que no es el punto de discusión, pero sí lo comento para posicionar un poquito mi experiencia con el libro. Yo no estoy de acuerdo con eso que el Poder Judicial no requiere cambios. De hecho, la realidad es que desde que tengo memoria, un poquito en corto, un poquito entre pasillo, abogadas y abogados, sobre todo por los vinculados a temas de derechos humanos, etcétera, hemos estado hablando que se urge una reforma estructural del Poder Judicial. O sea, tampoco es una discusión nueva. Hay muchas cosas, esto de que por qué se eligen a los ministros con una terna del presidente y del Senado y todo digamos, el tinte político que eso representa, que de hecho el libro lo refleja muy bien explicando cómo han sido las dinámicas de algunos de los ministros propuestos, etcétera. Ya se hablaba, pero como que la actitud del gremio y sobre todo de las voces más preponderantes era, sí, está interesante, hay que verlo. Y se quedaba allá y eran como deudas acumuladas. Por otro lado, yo en lo personal, no voy a profundizar en eso, yo en lo personal no estoy de acuerdo con la reforma actual. Creo que no apunta a lo que debiera preguntar, pero más allá de eso, de si estamos en un punto o no, me parece que este libro nos recuerda por qué era importante una reforma. No, incluso si no está de acuerdo con esta reforma, si hay cosas que no nos parecen. Yo, por ejemplo, personalmente creo que la meta tendría que ser que la Suprema Corte pierda fuerza, que la justicia se vuelva mucho más local, mucho más cercana, y que la Suprema Corte quede como para algunos casos excepcionales, que digamos, de alguna manera homogenizar algunos criterios en materia de derechos y todo eso, porque me parece que un sistema tan jerárquico nunca va a poder ser cercano a la gente. O sea, es lo que yo creo. Pero me parece que más allá de dónde nos posicionemos, creo que todas y todos nos podemos encontrar en este libro. O sea, nos podemos encontrar porque sí nos recuerda por qué está esta discusión. Y creo que hay dos capas. Una es por qué López Obrador presentó una iniciativa y presentó la que presentó y cómo se movieron los actores políticos, que si Marco Cortés, que si Alito, que si Piña, que si la reunión con... Esa es una discusión que hay que dar, pero que es a un nivel. Pero este libro nos recuerda esa otra discusión que generaban el caldo de cultivo para que todo lo demás se detone. O sea, justamente el hecho de que el libro se haya pensado sin la presión de que iba a haber una reforma, de que ya estaba una reforma, de que había que dar respuestas o incluso que el autor tuviese implícita o implícitamente, porque creo que a todos nos pasaría, sentir que te tienes que guiar de la discusión. No, es que ya están comentando eso, entonces tengo que mencionar este punto acá, me tengo que ir por acá. El hecho de que sea algo muy sincero, muy genuino, de cosas que se identificaron previas a que esto ya fuera una discusión en el foco público, nos hace, digamos, un recorrido por lo que es el Poder Judicial muy sincero, muy honesto. Si me lo permites también, doctor, me parece que en muchos momentos se escucha la voz de énfasis, no porque ponga signos de admiración, sino porque de alguna manera el tono del autor es muy fácil de leer, es muy fácil, como yo sentía hasta como que se identificaba donde, no sé cómo explicarlo, pero hay veces que los libros pueden generar eso, de sentir dónde se subía el tono, no donde a lo mejor hasta se hablaba un poquito más rápido con énfasis, donde a lo mejor se iba más con calma. Entonces es un libro que tiene mucho tono, ¿no? Y allá se ve como esa intención de querer hablar de algo que se vio que era importante antes de que sea mediático, antes de que estuviese en esa vorágine mediática. Entonces, yo creo que este no es un libro, o más bien,
no es un libro sobre la reforma judicial, es un libro sobre las razones que hoy dieron pie a esta discusión de la reforma judicial. Y eso me parece como más valioso en ese sentido. Y creo que por eso tenemos que, digamos, entender este libro como un detonador de esa discusión, que, insisto, va a seguir. Vamos a ver que en los próximos meses van a haber más discusiones sobre el Poder Judicial, sobre la adecuación. En este país, quién sabe lo que va a pasar la próxima semana, igual y no se renuncia Piña o pasa algo, no lo sé. A lo mejor un descansito por Navidad y luego de nuevo, porque por ahí a mediados del 2025 vamos a tener elecciones. Las elecciones se van a enfrentar a una cosa, por ejemplo, uno, lo que siempre se ha dicho, el mecanismo, que es cómo se va a adaptar en estos meses un mecanismo pensado para unos tipos de cargos a este que va a venir, pero también van a venir las impugnaciones, que eso va a ser interesante, porque como toda elección va a tener impugnaciones que van a ser judiciales también. Lo que les quiero decir es, yo creo que esta discusión apenas está empezando, entonces, partiendo que está empezando, creo que es un buen momento para empezar este libro también, ¿no? Para que no nos agarre desprevenidos y pues en ese sentido da gusto, pero también preocupa que no se me ocurra otro libro con esta preocupación, que no venga desde las y los abogados, y pues ojalá hayan muchos otros más, ¿no? En respuesta a esto, pero por el momento creo que pues hay que echarle un ojo y sobre todo pensar esto como, insisto, los motivos de por qué estamos donde estamos, pero también los motivos, digamos, de por qué nos preocupa el Poder Judicial. ¿Qué es lo que hay detrás de estas preocupaciones, que no son solo temas de moda, sino que apelan a cosas muy humanas, preocupaciones muy latentes que tenemos, sobre todo si en algún momento nos hemos enfrentado al aparato de justicia? Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros para platicar justamente de este libro. No puedo, por supuesto, comenzar sin agradecerle pues todo el apoyo y el respaldo de Grijalvo, Penguin Random House, el que nos haya dado la posibilidad de escribir este texto, un texto que fue largo y que con mucho cuidado y mucha paciencia, pues el maestro Enrique Calderón, maestro Lalo Flores, me ayudaron a editarlo, hicieron el trabajo, la composición realmente del texto, y agradecerle por supuesto pues a Carla, tanta amabilidad de parte de ella, sus palabras, y la verdad que ahora entiendo eso que dices. No sabía yo, en serio, no sabía lo que era esto que dices, Carla, de que no es un libro de la reforma, sobre la reforma al Poder Judicial, que es un libro efectivamente sobre las razones que tenemos para poder tratar de entender la reforma al Poder Judicial. No lo había entendido hasta ahorita que lo escuché de ti, en serio. Hasta ahorita que lo escucho entiendo de qué va este libro, porque debo decirles también que este libro nace pues con un sentimiento, yo lo digo, genuino. Yo estuve encarcelado, yo viví y padecí la tragedia de ser justiciable, como le llaman a los que se someten al proceso de la justicia, y me tocó padecer la voracidad del sistema judicial, porque un juez me encarceló, me dictó un auto de formal prisión, porque un juez me cambiaron de una prisión, me colocaron en una prisión de máxima seguridad, porque un juez llevé un proceso judicial sin tener un defensor, porque un juez recibí una sentencia condenatoria de delitos que nunca cometí, y porque un juez me mantuvo hasta que pudo en la prisión de Puente Grande, pero también porque un juez revisó la situación jurídica mía y dijo, espérame, no hay nada. Y entonces un juez bueno y un juez malo, y en esa dicotomía de la justicia, digo, nos estamos perdiendo los mexicanos, y yo perdí 3 años de mi vida, 3 años con 5 días de mi vida, acusado de un delito que nunca cometí. Eso lo platicaré en otra ocasión. Eso está escrito en el libro Los Malditos, por cierto, si lo quieren leer, también de mi autoría. Pero el tema es que yo padecí la violencia que genera la impartición de un poder
de un poder judicial tan corrupto como el que tenemos. Y comencé a escribir este libro justamente muchísimo antes siquiera de que en México se hablara de la reforma al Poder Judicial. Comencé yo a bosquejarlo en el 2011, 2012, como en el 13 es cuando me decido como a comenzar a recopilar, a buscar datos, a ver qué es lo que estaba pasando en el Poder Judicial, porque decía yo, no puede ser que un juez tenga el poder de un semidios para que decida sobre tu vida y que tú no tengas ninguna posibilidad, porque realmente uno no es nada frente a un juez. Entonces, a ver, al presidente de la República le puedes hacer llegar una carta, a los diputados les puedes hacer tu petición, a los alcaldes, gobernadores, pero cuando llegas al Poder Judicial te topas porque no sabes, o porque no están, o porque es tanta la ignorancia a veces de uno en torno al Poder Judicial que no sabemos ni siquiera qué puerta tocar. Y comienzo a entender que el problema de la injusticia en México radica también en gran parte de nuestra ignorancia sobre cómo opera el sistema judicial. Y eso es lo que me dio motor, lo que me dio fuerza para comenzar a hacer un trabajo de investigación poco a poco, que les digo, no se hizo de ahora que se habla de la reforma al Poder Judicial. Yo estaba ya en el tema de pensando en cómo se podía reformar, en qué era lo que estaba pasando dentro del Poder Judicial y cómo era la corrupción, que es lo que encontré, pues hace cosa de 10 años. Y es un libro que fue cocinándose poco a poco, a lo mejor por esos cambios a veces también tan repentinos de humor en el discurso, en la redacción, a lo mejor por la forma en que a veces agarraba otra vez el tema y lo dejaba un ratito y lo seguía buscando, seguía investigando y seguía escribiendo. Fue un libro que me costó mucho trabajo, mucho tiempo, y gracias a la visión de los editores, de Lalo, de Enrique, pues es que ellos hicieron que cayera justamente en este momento en el que en México por lo menos, no voy a hablar de política, ni de partidos, bueno, de política sí, de partidos no voy a hablar de partidos, pero es un momento en el que a final de cuentas hay un movimiento, hay una revolución de conciencias en la que la gente sí está como que quiere entrarse más, dinamizarse más con los conflictos sociales, pero que a veces no tenemos la información suficiente. Y cuando comienzo a escribir este libro, yo lo planteo como el gran reto de tratar de explicarle a la gente cómo se encuentra el Poder Judicial de corrompido, de corrupto, que sí se necesita una reforma al Poder Judicial. Y ese es el motivo y ese es lo que yo llego a considerar para poder escribir este trabajo. Yo no lo hago desde el punto de vista de si en contra, de que si a favor de tal o X partido, de tal o cual propuesta presidencial. No, yo lo hago para explicarle a la gente cómo está el Poder Judicial y que cada quien, en el ánimo de su interior, pues cada quien decida sobre cuál es su razonamiento particular sobre esa situación. Entonces, básicamente, este libro de la reforma, que no es la reforma al Poder Judicial, de las razones sobre la reforma al Poder Judicial, nace de una experiencia, le digo, particular, dolorosa, porque yo viví la justicia en carne propia, la injusticia en carne propia. Y como yo, hoy México tiene 273,000 personas presas, privadas de la libertad. Y de esas 273,000 personas privadas de la libertad, pues por lo menos un 80% se encuentra apenas procesada. Y esos que están procesados, pues ve tú a saber cuántos, porque yo para este trabajo también platiqué con un gran universo de internos, de personas privadas de la libertad, de gente que está procesada, que no ha recibido sentencia desde hace muchos años, y llegué a conocer profundamente cómo estaban viviendo su proceso penal y cuáles eran las dificultades principales que tenían. Y todo eso me ayuda a mí para normar un criterio, para comenzar a entender que es muchísima las personas, las gentes que están en prisión y que no saben ni qué onda con el Poder Judicial. Y esa fue una de mis principales razones para intentar escribir este texto en el que yo explicara qué estaba pasando con el Poder Judicial. Y lo que encuentro con el Poder Judicial desde mi punto de vista, y que debo aclarar que yo no soy un experto
en el derecho como es la maestra Carla, yo no soy un experto, yo nada más soy un periodista que toca el tema del derecho y que me toca este tema pues porque tengo que tocarlo. Como mañana tocaré el del narcotráfico o pasado mañana el de la minería, y así somos los periodistas. Yo no soy ningún especialista en el tema del derecho y por eso puede haber pifias, puede haber errores en el texto, tal vez hasta en el discurso, en la estructuración del discurso, pero que siempre se privilegia una cosa, la verdad de la información. Entonces, sobre ese principio, sobre el hecho de lo que está pasando dentro del Poder Judicial, es lo que yo le quiero contar a la gente. ¿Cómo está el Poder Judicial? Que la gente esté a favor, esté en contra de la reforma al Poder Judicial, pues es parte de la provocación del periodista, provocarle. Y ya la gente, cada quien sabrá, ¿no? Si estás a favor, qué bueno. Si estás en contra, pues qué bueno. Si estás en contra, pero no de esta reforma, sino que quieres otra, pues qué bueno. Esa es justamente la labor del periodista, de provocar en el ánimo de las personas pues posiciones firmes y convicciones respecto al entorno o respecto a la realidad en la que estamos inmersos. Entonces, lo que encuentro en este libro, en el Poder Judicial, que para que se den una idea, muchos de aquí ya lo leyeron, otros seguramente lo explorarán, habla justamente de cuántos son los jueces. Yo aquí en este texto hablo de un promedio de 600 jueces y magistrados, y de esos 600 jueces y magistrados encuentro a grandes rasgos que un 80% se encuentra corrompido, se encuentra con nexos de poder o vendiendo justicia a los grupos del poder fáctico, a los verdaderos dueños de México, al narcotráfico, a los partidos políticos, a la iglesia, a las iglesias, mejor dicho, a las iglesias, a los militares, a los empresarios. Les voy a dar un dato nada más para que dimensionen qué tan putrefacto se encuentra el Poder Judicial. En México tenemos actualmente 75 cárteles de las drogas. Hay 75 organizaciones criminales en todo el país, estructuradas como cárteles, como empresas que están actuando y que tienen un beneficio económico, sea de la actividad del narcotráfico o sea de actos de delincuencia organizada. 75 cárteles, y cada una de esas organizaciones tiene un juez favorito. Cada una de esas tiene un juez al que hacen que sus abogados les caiga el proceso judicial de tal o cual de sus miembros. Y esos 75 jueces, obviamente son por lo menos 75 jueces, porque son 75 cárteles, cada uno tiene por lo menos un juez en particular, por lo menos son 75 jueces que están al servicio del narcotráfico. Hoy la DEA, y pongo datos porque ahí trae datos del 2023, pero hoy la DEA tiene bajo observación a 100 jueces y magistrados que podrían estar relacionados con los cárteles de las drogas. Yo en el 2023, cuando escribo ese libro, digo que son 75. Entonces, quiere decir que la realidad está plasmada en este texto y que el documento es válido. Y que hoy tenemos a una DEA, un FBI o la CIA, el gobierno norteamericano, que está cuidando la actuación de los jueces que están impartiendo justicia, porque vamos a encontrar muchos casos, y les pongo, nada más por mencionar uno sin quererme meter, spoilear lo que trabajo en el texto, decirles nada más que, por ejemplo, hay casos tan absurdos, como el que una vez que un juez de Tamaulipas liberó a un cártel de las drogas, del cártel del Golfo, a los 2 meses declara en su, ¿cómo se llama? En su declaración patrimonial, que tiene un nuevo rancho de 72 hectáreas, una cosa así, y que fue un rancho que se lo regalaron. No dice quién se lo regala, no dice cómo se hace de ese rancho, pero el Consejo de la Judicatura Federal avala y dice, ok, está bien. Y entonces lo que exige el Consejo de la Judicatura Federal es que a final de cuentas, solamente con que declaren
que tiene una nueva propiedad, con eso es suficiente, no importa de dónde provenga. Y aquí el Consejo de la Judicatura Federal se convierte en un lavador de dinero, de fortunas. Nada más por marcar algunos de los ejemplos, y podemos encontrar una serie de ejemplos. Les digo, los jueces en el Poder Judicial se encuentran corrompidos a tal nivel que han cometido delitos de violencia sexual, violación sexual, nepotismo, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de personas, usura. El nepotismo es lo de menos, y no tenemos al día de hoy a ningún juez, ya no digo encerrado, procesado penalmente. Entonces, de eso es lo que va el texto, de eso trabaja este libro, y yo quiero terminar rápidamente porque ya me quedan pocos minutos, y nada más para ver si hay alguna pregunta para Carla o para su servidor, y agradecerles nada más el que hayan estado aquí. Muchas gracias. ¿Listo? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jorge González. Tiene razón lo que dice usted, yo soy abogado, sin embargo yo creo que hay que comentar también un punto muy importante que vive uno como abogado, por ejemplo en el caso de los litigios, es que sí existe la corrupción, no dudo eso, pero yo la verdad, desde mi punto de vista, hay muchísimo más corrupción en las fiscalías, en las agencias del Ministerio Público, una relación fácil de 5-1. Recordemos que las fiscalías dependen del... Bueno, que las fiscalías dependen del Poder Ejecutivo y reciben muy poco dinero. Y el Poder Judicial es un poder que recibe su propia cantidad como tal, ¿verdad? Entonces, eso es una situación que mucha gente no comenta, porque la realidad es que, y esto es de todas las épocas, no es con AMLO nada más, siempre ha sido así, y también, pues, casos de nepotismo lo vemos actualmente mucho en el Poder Ejecutivo. Muchísima gente y de gobiernos anteriores, o sea, no es algo nuevo en realidad esto en México. O sea, esto es de todas las épocas, de todos los partidos y colores y todo eso. Es todo. Totalmente de acuerdo, pero no porque sea algo nuevo y que lo queramos normalizar. Estamos mal, por supuesto. Y sí, algo que se me pasó, y lo planteo en el libro también de manera precisa, que recordemos que en México la justicia se aplica en dos momentos. Una es la persecución del delito, otra es la sanción del delito. Y la persecución corresponde siempre a las fiscalías, que corresponden a los ejecutivos, al Estado o al federal. Y sí, no podemos comenzar una reforma al Poder Judicial sin antes que haya una reforma a las fiscalías. Tenemos que revisar a fondo cómo están trabajando las fiscalías, porque de lo que se quejan muchos actores políticos que dicen es que los jueces están dejando libre a los presos, es que también los ministerios públicos mañosamente, corruptamente, hacen malas averiguaciones previas, lo dejan el pase para que un juez con 2 dedos de frente diga esto está mal y hace que se vaya el detenido, ¿sí? No sé, Carla, quieras contarla. No, también haciendo un comentario a eso, el libro de entrada sí no salva a nadie, o sea, eso sí lo puedo decir, o sea, ¿por qué? Porque incluso cuando habla de, por ejemplo, justamente corrupción de ministros o de jueces, no lo habla en abstracto de él hizo un acto y no había nadie más. Se mencionan a personas de distintos partidos, de distintos intereses, incluyendo de nexos, por ejemplo, con López Obrador, que en el caso hace una relación particularmente el tema de Yasmín Esquivel, en el cual muestra incluso cómo esa relación estaba desde que era jefe de gobierno. O sea, no es un libro complaciente ni con fiscalías, ni con partidos, ni con otras autoridades, ¿no? Sí está enfocado en el Poder Judicial, porque pues es el tema, pero no es como que, me parece a mí que no se desdibuja para nada ni el papel de las fiscalías ni eso, pero pues es un libro que está inevitablemente centrado en el Poder Judicial. Y lo otro también es que algo que me llama la atención es que también hay muchos casos que justo eso, ¿no? De tal hizo tal cosa porque le dieron, porque le compraron con esto.
pero también aborda algo que creo que me parece que faltó mucho en esta discusión sobre el Poder Judicial, que es que muchas veces no hay un maletín de dinero. O sea, me explico, muchas veces entendemos la corrupción como llego, el maletín de dinero, agarra y resuelve, sino que hay muchas veces que es estructural, ¿no? Y te habla de casos en los que, a ver, no es que o no pasó o no se tienen pruebas o no hay elementos de que a alguien llegó y le pasó, pero el mismo sistema, el cómo funciona, genera ciertas presiones, ciertas situaciones que hace que se obre de un lado y del otro, ¿no? Porque a mí me pasaba como abogada, que además pues yo litigo, que cuando decían, no, es que hay mucha corrupción y sin corrupción no avanza la justicia, a veces hasta como me ofendía, porque era como una ABP, yo jamás he pagado nada por, o sea, los gano, los pierdo, pero nunca por... Pero claro, eso no quiere decir que no puedan estar operando otras cosas, ¿no? Incluso está eso, y acá voy a decir algo muy controversial. Yo trabajé mucho tiempo en ONGs de derechos humanos, ¿no? Pero cuando el juez sabe que la persona está respaldada por una ONG de derechos humanos, digamos que cambia la actitud frente a la persona que no, que tiene un defensor de oficio o algo así. ¿Eso es corrupción? No lo sé, podemos discutir de eso. Evidentemente no es que las ONGs iban y le decían al juez, oye, y el maletín, nada. Pero si te das cuenta, claro, por qué opera así. No es que la ONG, ni siquiera es ataque en sí a las ONGs, aunque también hay críticas que hacer, sino que es el mismo sistema opera de que, está tal ONG acá, no, pues, entonces el caso tiene más posibilidades de salir en prensa, etcétera, me voy a portar mejor. Y eso te habla de esas dinámicas, pues, no dichas, no estructuradas, y que, pues, es un hecho que existen. Incluso tenemos que hablar hasta cuando benefician en algún caso, ¿no? Hola. Ay, ¿está? Bueno. Hola. De lo que vi del cártel judicial, de su opinión en sí, ¿cuál es su posición? Porque indirectamente o directamente tiene que ver algo con ahora lo de la reforma del Poder Judicial. ¿Ustedes podrían ser que están a favor de esta reforma que quieren hacer o de otro tipo de reforma, verdad? En base a lo del libro. Gracias. Sí, por lo que hace a mí, yo estoy porque sí haya una reforma al Poder Judicial, porque sí hay corrupción, pero debe ser una reforma que construya, no que destruya. Y yo no estoy con esta reforma, porque esta reforma propone cosas que no van a funcionar. Ya déjalo de lo de la elección de jueces, déjalo eso. El que venga, que aquí surja, en lugar de... Haz de cuenta que de aquí tuviéramos que sacar a un juez y que surja el más popular en lugar del que sabe más de leyes, se me hace como que no es lo adecuado. Y lo otro, se supone que la reforma al Poder Judicial es para hacer más transparente las actitudes, el trabajo dentro del Poder Judicial. Y si esa reforma al Poder Judicial está proponiendo la existencia de jueces sin rostro, si ahorita que hay jueces con rostro hacen lo que quieren, imagínate un juez avalado para que anónimamente dé sentencias y que haga lo que quiere. Es como, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es como poner un verdugo en la plaza principal a que corte cabezas y el señor va a tener capucha y nadie le va a poder decir nada. Es lo mismo, no podemos nosotros permitir una figura que hemos visto que en otros países no ha funcionado, ha sido un fracaso. Yo estoy por la reforma, yo sí quiero que haya una reforma, pero yo no quiero que se destruya el Poder Judicial. Yo quiero que en lugar de que, mira, yo lo que quiero es que salvemos al 20% de los jueces que trabajan al menos honestamente y que no tienen signos de corrupción. Y yo no quiero que los otros 80% de los jueces que tienen corrupción se vayan a su casa como nomás, ya vete para tu casa. No, espéreme cabrón, usted la hizo, usted la paga, vaya a la cárcel. Y la Fiscalía General de la República deberá estar abriendo en estos momentos una ventanilla en la que esa ventanilla pueda todo el que se sienta agraviado por un juez, iniciarle un proceso a un juez. Esa sería una reforma, una forma de iniciar la reforma al Poder Judicial, de otra forma no. Entonces yo sí estoy a favor de la reforma, de que se haga una reforma, pero pensada, inteligente, ¿sí? Con cosas reales y que ayude a apuntalar la transparencia y el fortalecimiento del Poder Judicial, que salvemos lo mejor y que a lo peor no lo mandes a su casa, mándalo a la cárcel, ¿sí? Eso es lo que se tiene que hacer. Y por otro lado, bueno,
no, mejor con esa parte me quedo, nada más. Sí. ¿Puedo hacer la pregunta? Buenas tardes. Quisiera tener una intervención. Perdón. Sí, no, nada más brevemente, no, a ver, para ahorrar tiempo también, no, yo suscribo, o sea, urge una reforma judicial y mi problema con esta reforma es que sigue urgiendo porque me parece que en lo que tenía que ser más radical no fue radical y no siento que va a cambiar las cosas que está prometiendo, sí va a generar nuevos problemas como los jueces sin rostros por las razones que ya se dieron. Y fíjense que a diferencia de varios colegas, no me asusta tanto el tema del voto. Lo que me asusta es que es imposible el voto. O sea, no es que me encante la idea, pero allá para no perder mucho tiempo, pero digamos, más que me asuste, es si de por sí no estoy segura de qué tanto elegimos a diputados y senadores. O sea, me parece que esa idea de elegir es medio ilusoria. Más con todo el aparato de justicia, más con el sistema que están planteando, o sea, el diseño está mal diseñado en eso. Pero yo insisto, el problema es que nunca vamos a, sea por voto, sea por carrera, sea lo que sea, un sistema de justicia tan vertical, tan centralizado como es el que tenemos en un país tan grande, nunca va a ser democratizado, llámese por voto u otras vías. Y yo sí creo que la meta tiene que ser una justicia más local. Al contrario, creo que una meta sería que la Suprema Corte hasta sea casi innecesaria, sea algo para cosas muy puntuales y que toda la atención pase a lo local, ¿no? A fortalecer lo local. Sí. Buenas tardes. Yo quisiera hacer nada más un comentario. Soy Mauricio Espinosa, soy magistrado federal, soy magistrado de este cuarto circuito. Y escuché, lamentablemente no pude llegar al inicio de la presentación, ya me pude incorporar un poquito más tarde. Y mi intención no es desvirtuar el contenido del libro ni nada, porque pues ni siquiera he tenido la oportunidad de leerlo. Yo nada más quisiera decirles a todos que es muy importante, primero, que quede claro, en el Poder Judicial, como en cualquier otra institución, por supuesto, debe de haber corrupción. Lamentablemente, creo que no hay institución pública o privada en la que no se encuentren actos de corrupción y eso es completamente lamentable. Lo que sí les puedo decir, y creo que tengo autoridad para decirlo, tengo 31 años en la institución, inicié como meritorio, fui oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario en múltiples tribunales colegiados, fui juez de control en 2 estados, Tamaulipas, Campeche, y actualmente soy magistrado federal aquí en este circuito. Sí les puedo comentar que me parece que hay una confusión muy grande. ¿Por qué? Porque hay una falta de información grandísima de cuál es el verdadero papel que desempeña el Poder Judicial de la Federación. No porque seamos impolutos, no porque no haya fallas, no porque no se puedan corregir cosas, pero creo que partimos de un problema en el que la gente ni siquiera distingue cuáles son los distintos operadores del sistema de justicia. Y en donde se encuentra el mayor vicio, me parece, es un punto de vista personal, es en los operadores primarios, policías, ministerios públicos, servicios periciales. Y después nos encontramos en una situación también muy importante, que no se hace una distinción entre los poderes judiciales de los estados y el Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? El Poder Judicial de la Federación, arriba del 90% de los asuntos que resuelve, no dirime conflictos entre particulares. Eso lo resuelven los poderes judiciales del Estado. El Poder Judicial de la Federación lo que resuelve son resuelve violaciones de derechos humanos cometidos por las propias autoridades. El Ejecutivo, el propio Legislativo y los poderes judiciales de los estados. Me parece que es muy aventurado en mi concepto y en mi experiencia decir que el 80% de los jueces, sin distinguir si son federales o estatales, pero aún contemplando a los dos, son corruptos. Me parece que para poder concluir que un juez emite una resolución corrupta, tendría que estar sustentado en pruebas y en razonamientos jurídicos. No nada más decir que esta resolución es extraña o no nos parece, o porque esta persona pues probablemente era delincuente y quedó en libertad. Me parece que para poder llegar a esa conclusión tendría que estar sustentado en pruebas y en argumentos jurídicos. Cuando eso esté sustentado, créame, no nada más yo, somos muchos de adentro que decimos, señálenlos, procesenlos y como dijo usted, que se vayan a la cárcel. ¿Por qué? Porque son una mancha para la institución y los que queremos a esta institución definitivamente no queremos ese tipo de cosas. Nada más era una intervención que quería tener y de verdad no he leído su libro, me hubiera gustado llegar desde el principio también,
pero era nada más una referencia en general también de lo que escuché. Señor magistrado, qué bueno que está presente, qué bueno, porque eso ventila mucho esta discusión, que desde cuándo el Poder Judicial debió haber aterrizado y bajado de allá donde estaba, semidioses, y tocar base acá y preguntar eso. Esas dudas que usted tiene, magistrado, muchos las tenemos respecto a la función de ustedes. Nunca han sido capaces de respondernos. Qué bueno que usted baja y toca este tema. Yo nomás le quiero hacer una pregunta. Hay dos formas para ascender de juez a magistrado. Hay formas de ascender de secretario de juzgado para juez. Cuando usted fue secretario de juzgado, ¿cómo llegó a ser juez? A través de exámenes de oposición. Yo me llevé 23 años en la carrera judicial, después de haber presentado cerca de 5 o 6 exámenes. En muchos de ellos llegaba a las finales, pero no quedaba, hasta que tuve, pues ahora sí que, hasta que quedé en un examen. Esa fue la forma en la que yo ascendí de secretario a juez y de la misma manera de juez a magistrado. ¿También llegó por oposición? Por oposición. Y les puedo afirmar que del 100% de jueces y magistrados federales que actualmente hay en el sistema, 95 hemos llegado por exámenes de oposición. A lo mejor un 5% quedan todavía de la designación directa que hacían los ministros de la Corte antes del 94. Sí. Quedan algunos que otros, pero ya son mínimos. Ahorita, si ustedes ven, y es público en cuanto a transparencia, ustedes pueden checar el diccionario bibliográfico del Consejo de la Judicatura Federal, en donde viene toda la historia de todos los jueces y magistrados, y ahí se viene qué carrera judicial tenemos, qué cargos hemos desempeñado, en qué concurso de oposición accedimos al puesto, y ustedes lo pueden consultar, es público, es de verdad, es público eso. Sí, no, por supuesto, con base en esos documentos públicos que están, con base en una respuesta del Consejo de la Judicatura Federal, es que no es el 95%, señor magistrado, el que llega por oposición de jueces a magistrados. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, salvo que usted lo desmienta, estamos hablando de que es solamente un 65%. 65%. Las pruebas ahí están. Aquí están en este texto. Aquí están en este, y ahí, si usted revisa el texto, va a encontrar al pie de página toda la referencia, y allí están los documentos para comprobarlo. Pero lo que quiero decirle es que si usted viene y me dice que el 95% de los jueces de los magistrados son electos, son por oposición, yo le puedo revertir y decirle que es el 65%. Aquí caemos en una confrontación, no voy a caer, por supuesto, en la confrontación. Nada más decirle que los datos que están precisados en el libro, ahí están. Ahí está la bibliografía. Lamento que no haya podido leer antes el texto, maestro. Sí, Lamento, porque si usted hubiera leído el libro, a lo mejor estaría en esta otra frecuencia de que sí hay que hacer que los jueces paguen. Sí. Hay una cosa bien importante que a lo mejor no se toma en cuenta, la prevaricación. ¿Sabe lo que es el prevaricato? Sí, claro que sí. Perfecto. ¿Y sabe usted que la mayoría de los jueces, magistrados y ministros incurren en él de manera frecuente? Al menos desde yo sé que va a decir es algo subjetivo. Claro. Pues es subjetivo la prevaricación. Y usted dirá, yo tengo los elementos para dictar una sentencia, ¿sí? Pero hay que ver los elementos que obran realmente, técnicamente, en el expediente, y entonces sí caemos y observamos que hay un acto de prevaricación en la mayoría de los jueces. No conozco su trabajo. Digo, si lo revisé, lo tuve que haber revisado. Y si no está, ¿cuál es su nombre, dice? Mauricio Javier Espinosa Jiménez. Mauricio Javier Espinosa. Si usted no está en los 600 nombres que menciono ahí, felicidades, magistrado. Si usted está ahí, pues, y por eso hay que salvar a gente, magistrado, como usted. Si usted no está, no lo recuerdo, no lo puedo conservar, pero hoy también lo revisamos, ¿sí? Claro. Si usted no está en el libro, lo felicito. Y hay que salvar a los magistrados como usted, a los trabajadores, a los que aplican la impartición de justicia, que no nada más es administrarla. Pero si usted está ahí, maestro, pues yo ahí qué puedo hacer, ¿no? No, claro, y digo, yo respeto la información que usted pueda tener. Digo, yo no vengo a confrontar el libro. No. De nada, simplemente quería hacer un posicionamiento, porque sí me parece que hay una confusión muy grande y desconocimiento de la sociedad en general. Usted lo dijo hace rato, efectivamente, los jueces y magistrados partíamos de un principio, que los jueces y magistrados hablábamos por nuestras sentencias, y efectivamente
nos quedamos obsoletos. Era necesario que nosotros pudiéramos también tener esa comunicación con la gente, con la sociedad, y a lo mejor lo estamos tratando de hacer de una manera tardía, pero me parece que nunca debemos de abdicar y hay que tratar de tener esa comunicación. Y le vuelvo a decir, la intención ahorita de dar mi posición es eso, o sea, independientemente del libro, yo no lo puedo juzgar el libro porque no lo he leído, pero sí que se escuche un poquito también la postura de nosotros. Por eso, pero yo estoy de acuerdo con usted, pero a mí antes que, o sea, y es válida su postura y se le agradezco que venga, que se haya tomado el tiempo para venir aquí, pero si usted hubiera leído el libro para poder hacer alguna observación, hubiera estado hubiera sido mejor, hubiera aportado más. A mí me aporta mucho, por supuesto, pero insisto, si hoy como se baja usted y se toma su tiempo para venir y hablar y decir y hacer posicionamientos, que eso lo hubieran hecho siempre, qué cosas distintas estaríamos viviendo. Lo que pasa es que también se portaron como dioses, magistrado, se portaron como dioses. Digo, no hablo en el tono particular porque no lo conozco, pero yo puedo hablar de muchísimos magistrados, muchísimos jueces que no reciben llamada telefónica, no reciben a los representantes del acusado. Se lo digo en experiencia propia, ¿sí? Mi esposa, mi hija, cuando yo estuve preso en Puente Grande, acusado falsamente de delitos de narcotráfico por el gobierno de Felipe Calderón, se pasaban los días haciendo antesala en la oficina del juez segundo del distrito de Guanajuato, el que nunca la recibió. Bueno, al final la recibió, después de meses y meses y meses. ¿Eso es digno de un juez? ¿Eso es digno de un funcionario público? No, magistrado. Entonces, ¿por qué ahora que sí la lumbre nos llega a los aparejos, a todos, a ustedes y a nosotros como sociedad, por qué ahora sí salir a reclamar? ¿Por qué ahora sí? Qué bueno que se tomó el tiempo en un domingo en la tarde y que dejó lo que estaba haciendo y dijo, voy a ver a este cabrón. ¡Qué bueno! No, eso es agradable y eso Disculpe. y eso ventila. Ya voy. Por Espéreme, favor. ya voy. Gracias. Y eso ventila y qué bueno, magistrado, lo felicito, pero yo le pediría, lea el libro. Lea el libro y después platicamos todo lo que usted me diga. ¿Va? Gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia y por último les recordamos que al finalizar habrá una firma de libros en la mesa 6. Que tengan